Bueno, en primer lugar quisiera presentarme. Mi nombre es Camila Flores Gaiguillos, soy antropóloga social y cultural, magíster en salud pública. Trabajo hace 3 años en la Universidad Central de Chile, en la carrera de sociología más específicamente. Pero no solamente hago clases en el área de sociología, sino que también hago clases en algunas carreras del área de la salud, como psicología, como enfermería y este año también obstetricia. Em, pero, digamos, mi nicho es la escuela de sociología y desde ahí operamos, digamos, para realizar clases en distintas escuelas. Entonces, dentro de la carrera de sociología, el año pasado surgió un proyecto llamado Sociología en tu escuela, que tiene como objetivo poder llevar la sociología hasta que realizamos a nivel de universidades hacia las escuelas, poder acercar entonces este quehacer a las distintas instituciones entonces y establecimientos educacionales em, a través de distintas charlas que se adentren hacia el área teórica, pero también metodológica. Entonces, lo que ustedes tuvieron como clase la semana pasada fue un acercamiento al área teórica, más específicamente de lo que es la sociología ambiental, ¿ya? O sociología del medio ambiente también, como se llama. Yo les decía entonces que este proyecto tiene como objetivo, ¿cierto?, ir acercando entonces esta disciplina a las distintas instituciones educativas y más específicamente a estudiantes de esas instituciones educativas. El año pasado trabajamos la sociología en tu escuela a secas y este año le hemos querido dar un enfoque de tipo ambiental. Entonces, de ahí es que se enmarca la mayoría de los talleres que estamos realizando entonces para las escuelas, para ustedes. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver algo quizás un poco diferente a lo que ustedes vieron la clase pasada. Como les decía recién, la semana pasada ustedes vieron más teorías, que es una parte muy importante del área sociológica, pero es importante aún también poder conectar esa teoría a lo práctico. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo práctico? Lo práctico es la investigación, producir conocimiento, conocimiento nuevo, investigar, hacer ciencia. ¿Sí? Entonces, cuando de algún modo estamos buscando hacer ciencia, nos encontramos frente a una serie de posibilidades y decisiones em, frente a las cuales debemos posicionarnos y tomar o no, decidir tomarlas o no, para emprender nuestros proyectos, entonces, que tienen que ver con el área de la investigación. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy día es justamente acercarlos y acercarlas a esa área. Entonces, lo que vamos a ver más precisamente es cómo surge un proyecto de investigación social ambiental, cuáles son sus etapas fundamentales y para qué nos sirve la investigación social en medio ambiente. Algunos de los contenidos que vamos a ver hoy día, si ustedes se fijan, aquí hay 5 contenidos, pero probablemente por el tiempo que tenemos solamente alcancemos a ver 2. Vamos a ver lo que es método científico, características y objetivos, ciencias sociales e investigación. Vamos a ver procesos de investigación social y sus principales etapas. Y ya yo creo para la próxima clase vamos a ver formulación del problema, pregunta de investigación, formulación de problemas y objetivos de investigación. Entonces vamos a comenzar primero con lo que es el método científico y más específicamente esa, cómo se trasladan esas bases del método científico hacia lo que son las ciencias sociales, comprendiendo que las ciencias sociales estudian a personas y el método científico proviene del estudio de objetos que están en la naturaleza. Entonces, hay que partir de la base de la lógica, en primer lugar. Entonces, cuando estamos pensando en el método científico, de algún modo pensamos en 2 tipos de lógica para poder comprender las realidades. En este caso, nuestra realidad es siempre una realidad social y más específicamente para este taller es una realidad de tipo social ambiental, relacionada entonces con el medio ambiente. Entonces existe una realidad
y existen distintas formas de concebir esa realidad. Desde la perspectiva positivista y científica de la sociología, entonces, existen dos tipos de lógica. Una que es la lógica deductiva y otra que es la lógica inductiva. En general, cuando se trabaja con datos, con estadísticas, con números, trabajamos desde la lógica deductiva. Es decir, construimos hipótesis a partir de teorías y tratamos de contrastar esa realidad construida, ¿cierto? Con el levantamiento de datos que se producen a través principalmente de instrumentos como la encuesta en esa realidad social. También esta forma de producir conocimiento está asociada con esta postura de la ciencia, ¿cierto? De que a partir, digamos, de todo lo producido dentro del conocimiento científico, podemos de algún modo acercarnos a la realidad social y producir entonces conocimiento nuevo. Y también hay otro tipo de lógica, que es la lógica inductiva. Y la lógica inductiva, perdón, sí, inductiva nos lleva a pensar que las realidades son diversas, ¿sí? Son intersubjetivas, son diversas, que no existe una realidad única allá afuera, ¿verdad? Y que por lo tanto es difícil producir conocimiento solamente desde el área científica, teórica, y desde ahí acercarnos hacia la realidad, sino que lo que nos dice es que a través de la observación, por ejemplo, a través de las conversaciones con las personas, podemos también producir conocimiento. Entonces partimos, podríamos decir, desde las realidades sociales, produciendo conocimiento teórico, o sea, hacia arriba. Entonces, si ustedes se fijan, cuando estamos pensando en una lógica deductiva, estamos pensando que es un conocimiento producido desde la ciencia hacia, para observar desde esa lógica teórica es todo lo que vieron la semana pasada, ¿cierto? Con un lenguaje especializado, conceptual, ¿cierto? Que después se transforma en variable para poder observar entonces esta realidad, ¿ya? Esa es la lógica deductiva. Y por otra parte existe la lógica inductiva, que es la segunda que les mencioné, ¿cierto? Que es partir de lo que ya existe entonces en las distintas realidades, concibe las realidades de modo distinto, ¿cierto? Partir entonces de lo que está sucediendo en la vida cotidiana de las personas y a partir de eso empezar a crear conceptos nuevos que muchas veces provienen de los lenguajes cotidianos de las personas. Y de ahí entonces construir teoría. Pero esa teoría en general no es una gran teoría como las que ustedes pudieron ver la semana pasada, sino que son más bien teorías que les llamamos situadas en ciencias sociales, situados, es decir, contextuales, que solamente se producen en esa vida cotidiana propia y de las realidades sociales, de submundos sociales, de pequeñas comunidades. ¿Sí? Entonces, esos son los dos tipos de lógica que son aceptadas dentro del método científico. También hay una tercera, que no vamos a ahondar en ella, que es el método abductivo, que trata de generar esta contrastación entre los dos tipos de lógica. ¿Ya? Entonces, para recapitular un poco lo que ustedes vieron la semana pasada, si pensamos en las ciencias sociales, pensamos en una ciencia, ¿cierto? Eh, o, o- o o en una disciplina que estudia a las personas, a los grupos sociales y también, ¿cierto? Y por sobre todo las interacciones entre ellas, así como su vida en comunidad y en sociedad. Pensando, ¿cierto?, en comunidad, las comunidades pequeñas, ¿cierto?, y las sociedades como grandes poblaciones. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que las ciencias sociales estudian a las personas, sus interacciones, tanto a niveles macros como a niveles micros, ¿sí? No solamente, ¿cierto?, nos interesa todo lo que sucede en América Latina, sino que también nos interesa lo que sucede a lo mejor solamente en Chile y solamente a lo mejor en una región, y dentro de la región a lo mejor una comuna, y dentro de una comuna una población particular, una villa, una comunidad, un grupo con cierta identidad, ¿ya? O sea, va de lo macro a lo micro o de lo micro a lo macro, ¿ya? Es muy diverso, ¿sí? Em, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué la sociología reclama la condición de ciencia? Y es porque estudia los fenómenos sociales bajo justamente
el método científico, pero también decirles que no solamente la sociología estudia los fenómenos sociales bajo el método científico, sino que también produce conocimiento de otros modos, ¿sí? Em, Ahora, bueno, esto yo lo dije en términos amplios y me gustaría que ustedes me dijeran o me nombraran algunas, además de la sociología, ¿cierto? Otras disciplinas del área de las ciencias sociales. ¿Qué otras disciplinas del área de las ciencias sociales ustedes conocen? Por ejemplo, si ustedes ya saben que tienen una orientación humanista, ustedes ya saben que quieren ir a la universidad y a lo mejor estudiar algo relacionado con las ciencias sociales y tienen que optar por una carrera, por una disciplina. ¿Entre cuántas opciones deberían, deberían escoger? ¿Cuáles son esas opciones? Em, por ejemplo, antropología, eh, economía podría ser, Sí, muy bien. finanzas, ¿Ya? relaciones internacionales Sí, y política y gobierno, o sea, ciencia política, ¿esa ¿sí? política? Ujú. Eso se me ocurre. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Excelente. Perfecto. Bueno, y más específicamente dentro de todas esas ciencias sociales, si bien compartimos el método, ya porque ustedes pensarán, bueno, y esto de la lógica deductiva e inductiva es solamente de la sociología, no, la compartimos todas las ciencias sociales. De hecho, yo soy antropóloga social, cultural, ¿cierto? Y vengo acá a hablarles de sociología. Y es por eso mismo, porque compartimos el método, ¿ya? A veces en lo que se diferencia una disciplina y otra es la forma en cómo vamos a interpretar esos datos, que tiene que ver con nuestros marcos teóricos, con lo que ustedes estudiaron la clase pasada. Entonces, si estamos pensando en un objeto de estudio, es decir, en una realidad para poder acercarnos a ella y poder producir conocimiento, si pensamos entonces en la sociología ambiental, ¿cuál es el cuál sería el objeto de estudio de esa sociología ambiental? Esto ustedes lo vieron la semana pasada. ¿Quién me podría responder eso de las personas que estuvieron acá? La antepasada. No, nadie estuvo. Ya es todo. Ya, vamos a refrescar entonces un poco la memoria. Pero Aunque no podríamos decir lo estuve, mismo. puedo... Ah, no, ok. Sí, sí, por Dale, supuesto. John. Adelante. Aunque no estuve, o sea, solo por el nombre, supongo que es como una interacción entre el entorno y sociedad. Muy bien. Exactamente. Pero le agregamos el componente ambiental, si te fijas. ¿Ya? Entonces, claro, se mantendría la misma definición. Sería una disciplina, ¿cierto? Que estudia a las personas, los grupos sociales, las interacciones entre ellas, así como la vida en comunidad y en sociedad, pero, ¿cierto? Un poco controlada por esta temática que está relacionada con lo ambiental. ¿Sí? Entonces, la única diferencia es que yo ya tengo un área temática en donde yo voy a posicionar la observación respecto de las personas que voy a estudiar. ¿Sí? Entonces, yo ya, ahí ya tengo un tema que voy a estudiar sobre esa gente. O sea, no es cualquier área que yo voy a estudiar, no es salud, ¿cierto? No es educación, a lo mejor no es la parte económica. Lo que me está interesando aquí es lo ambiental. Y lo ambiental, bueno, ustedes vieron la semana pasada que esto está relacionado, ¿cierto?, con una ética que tiene que ver con la ética de la responsabilidad de las ciencias sociales, y que en algún momento, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, la ciencia entonces se comienza a hacer cargo de aquella producción de conocimiento que de algún modo está dañando al medio ambiente, pero se da cuenta que esto repercutía a la misma humanidad, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, aparecen estas nuevas reflexiones respecto al cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Que va a estar presente también en nuestra investigación
respecto de los grupos sociales, ya tanto en el área de la educación, ¿cierto? Pero también como una responsabilidad de tipo científica de producir conocimiento que aporte a mejorar las condiciones ambientales en donde viven las personas, o a denunciar también aquellos espacios territoriales en donde viven personas, ¿cierto?, en condiciones ambientales que no son favorables. Entonces, vamos al área en donde hablamos que es la investigación ambiental y para qué nos sirve entonces esa investigación ambiental. Entonces, si estamos pensando en investigación social ambiental, lo que estamos pensando entonces es que vamos a adaptar el método científico, este mismo que yo les mencionaba antes, a través de la lógica deductiva o inductiva, ¿verdad? Para utilizarlo en la producción de conocimiento en el campo de la realidad social vinculada, esto no lo olviden nunca, ¿cierto?, a lo ambiental, ¿ya? Dentro de la investigación social ambiental existe el tipo de investigación que produce conocimiento, ¿cierto?, científico, y en donde esas investigaciones se acumulan en lo académico a través de revistas científicas, y existe también un área que se llama investigación aplicada. Y la investigación aplicada sirve para poder estudiar las realidades social ambientales, pero también para diagnosticar necesidades y problemas de las personas. Y por supuesto, y lo más importante de la investigación aplicada es poder aplicar todos esos conocimientos que nos entrega la ciencia, ¿cierto?, para buscar soluciones prácticas a esos problemas medioambientales, ¿sí? Esos problemas que presentan los grupos y comunidades. Ahora bien, yo solamente cuando les hablé del método científico les hablé de la lógica inductiva y deductiva. Eso se los mencioné porque está relacionado con los enfoques de investigación social. Existen al menos dos formas de realizar investigación social, de acercarnos a esas realidades sociales, ¿ya? Una que produce datos a través de palabras, discursos, documentos, a través de la interpretación en base a la observación, y otro modo de producir conocimiento también que va a producir datos a través de números, gráficos y modelos. Entonces, en general, cuando se realiza investigación social, uno debiese optar por cualquiera de estos dos tipos de metodologías que están validadas dentro del conocimiento disciplinar de la sociología. Entonces, en general uno dice, bueno, yo voy a hacer un estudio con un enfoque cualitativo, que quiere decir que yo voy a buscar cualidades de las personas, características, voy a enfocarme en sus representaciones sociales, en sus percepciones, en sus significaciones, ¿verdad? Eh, Sin embargo, utilizar ese método tiene algunas limitantes, como por ejemplo que solamente para poder utilizar el método cualitativo puedo hacerlo cuando estoy trabajando con diversidades, con grupos pequeños, ¿ya? Por ejemplo, un campamento. Por ejemplo, claro, un campamento que vive al lado de un basural. Eh, eh, el tema quizás de los perros vagos en el centro de la ciudad. Entonces, lo cualitativo me sirve para observar fenómenos, pero podríamos decir a baja escala. Y lo cuantitativo me va a servir para poder realizar abstracciones y poder producir conocimiento acerca de poblaciones mayores. Puedo hablar de un país completo, puedo incluso comparar una región con otra, ya una comuna con otra, puedo comparar incluso dentro de las comunas, puedo comparar sectores, ¿sí? Eso también me lo va a permitir entonces el método cuantitativo. Entonces, en general, lo que uno hace es, bueno, tengo más facilidades quizás para entablar conversaciones con las personas, entonces voy a optar muchas veces por adentrarme a los mundos sociales de ellas y voy a usar el método cualitativo, o bien
La verdad es que no me interesa tanto, pero sí quiero apoyar, digamos, ciertas teorías, ciertos conocimientos a partir de la base estadística, ¿cierto? Y poder mencionar que existen desigualdades entre grupos sociales, etcétera, respecto de lo ambiental, entonces voy a utilizar el método cuantitativo. Entonces, en general, bueno, ¿por qué uno utiliza un método y otro? En general, uno opta por un método u otro dependiendo de la forma en cómo esté planteada tu pregunta de investigación, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero como para ir introduciendo, existen estos dos tipos de enfoques metodológicos, es decir, toda ciencia tiene un método y en sociología existen estos dos enfoques metodológicos y cada enfoque metodológico tiene una serie de métodos a su vez en los cuales uno puede optar para poder realizar una investigación. Pero en términos genéricos existen estos dos. Entonces, yo les puedo mencionar también que entre estos dos enfoques ha existido una guerra, pero campal, desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy día, en donde se ha tratado de ir superando esta rivalidad. Vamos a ver después cómo se va superando esta rivalidad. Pero veamos cuáles son las diferencias entonces y por qué y el porqué de esa rivalidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el método cualitativo, que es el método que nos va a permitir observar la realidad desde la lógica inductiva, recordémoslo en la lógica inductiva y deductiva, lo cualitativo parte de la lógica inductiva. ¿Ya? Entonces, trata de observar las perspectivas desde adentro, es decir, de cómo las sienten las personas, cómo las significan ellos, no de lo que tú piensas como investigador o lo que está construido en la teoría. Tú quieres saber lo que le pasa a las personas. ¿Ya? Aquí el investigador, la investigadora va a interactuar siempre con las personas, ¿sí? Y su posicionamiento es siempre subjetivo, es decir, se asume que todo lo que yo estoy observando en la realidad es mi interpretación como investigadora, estando allí, ¿sí? No estoy construyendo una realidad, no estoy construyendo una verdad, ¿sí? Aquí el concepto de verdad se vuela, no existe. Ya aquí lo que estamos construyendo son interpretaciones respecto de todos los conocimientos que yo traigo previos, que son académicos, ¿cierto? Y que me permiten entonces poder hacer interpretaciones de esas realidades con las que me voy encontrando. Cada persona es un mundo social particular. Este es un enfoque que nos sirve para, por ejemplo, explorar temas que no están estudiados muchas veces por las disciplinas, ¿sí? Cuando aparecen temas emergentes, por ejemplo, hoy día el tema del uso de la bicicleta, ya como medio de transporte, no hay muchos estudios o mucha producción, ¿cierto? Que nos hablen acerca de ese problema social. Entonces, es bueno de repente planteárselo desde un punto de vista más cualitativo para empezar a explorar esas categorías que son propias de las personas, ¿cierto? Que realizan uso y hacen uso de la bicicleta con distintos motivos, ¿verdad? Entonces nos sirve mucho para explorar temas nuevos. También es un enfoque más bien descriptivo, de hecho aquí hay métodos que nos hablan de que las descripciones deben ser densas, y cuando hablamos de descripciones densas es que tenemos que describir explicando, es decir, nos debe gustar escribir. Para hacer investigación cualitativa nos debe gustar escribir. ¿Sí? Debemos ser buenos escritores de diario de vida. Ya a su edad ustedes ya deberían empezar a practicar escribiendo diarios de vida. Sí, pero con detalle, con detalle. Entonces, este método también asume realidad dinámica y no busca el control de la realidad, no manipula variables, ¿sí? No somete a la población a experimentos, lo que hace más bien son descripciones naturalistas, trata de comprender las realidades en la vida cotidiana, o sea, tratar de ser parte de las comunidades, o sea, tratar de disminuir esa separación entre, no, yo soy la investigadora que vengo a la comunidad a investigarlos a ustedes, no, eso en investigación cualitativa se trata de romper y tú te pones un poco al servicio de la comunidad como un técnico. ¿Sí? Em, entonces entras como en una relación mucho más horizontal. Ya les hablaba más o menos cómo es la producción de datos, la mayoría de los datos que se producen son palabras, es decir, discursos,
documentos y las técnicas que se utilizan, ¿cierto? Son la entrevista, la observación, la misma revisión de documentos, por ejemplo, no sé, en parte de un método cualitativo puede ser las revisiones sistemáticas de literatura, para poder hacer análisis acerca de los discursos de los científicos, también análisis de prensa, etc. ¿Ya? En general, lo cualitativo se desenmarca un poco de lo que es la ciencia rigurosa y de hecho existen posturas dentro del método cualitativo que de lleno dice que no es ciencia. O sea, lo cualitativo no es ciencia, pero sí es producción de conocimiento. ¿Sí? Se produce conocimiento, pero no estrictamente desde el punto de vista de la ciencia, y por lo tanto no formula hipótesis, pero sí parte de presupuestos. Esos presupuestos son siempre teóricos, de estos que les comentaba el profesor la semana pasada, antepasada. ¿Ya? Me voy hacia atrás, estábamos acá, entonces en lo cuantitativo, yo les decía que el método cuantitativo entonces sirve para poder estudiar a poblaciones grandes. ¿Ya? Es unas perspectivas, podríamos decir entonces, que vienen más de afuera, proviene desde afuera, y el investigador y el objeto no interactúan, porque existen instrumentos como la encuesta, que permiten que otras personas, por ejemplo, hagan el trabajo de recolección para que tú después puedas analizarlo desde tu escritorio, por ejemplo, y a través de programas de análisis estadístico, y puedas hacer, digamos, el procesamiento y producir entonces ese conocimiento. Parte entonces, el método cuantitativo sí parte de este posicionamiento objetivo, de aparte de que existe una sola realidad allá afuera y trata de ver más bien aquellos elementos que son comunes en las personas, pero cuando se constituyen, vuelvo a reiterar, como grandes grupos, ¿sí? Los enfoques son más bien explicativos, son relacionales, puesto que van relacionando variables, y son deductivos. Volvemos a las lógicas, ¿verdad? Dijimos que lo cualitativo era inductivo, es decir, que de la realidad se construían categorías de tipo teórica, y en lo cuantitativo es todo lo contrario, es decir, desde el conocimiento que ya está construido en la ciencia, desde ahí me acerco a la realidad. Y puede a veces que existan como diferencias entre incluso el lenguaje que se usa en la ciencia y lo que existe en la realidad. Asume que la realidad entonces es estable, se puede controlar, se puede medir también, existen algunos, algunos tipos de investigación que son, por ejemplo, experimentales y cuasi experimentales. Lo que produce siempre lo codifica en términos de números, es decir, que todas las respuestas que le da la persona en una encuesta, después esto queda codificado en números que se transforman después en gráficos y después en modelos teóricos, que son relaciones entre variables. ¿Ya? Las técnicas, ya les he nombrado algunas, dentro de las técnicas se encuentran las encuestas, algunos registros, las estadísticas también, muchas veces se hacen encuestas nacionales y uno puede usar esas mismas bases de datos que existen de manera abierta y hacer estas relaciones a través de los análisis. El método cuantitativo sí formula hipótesis y trata de probar estas hipótesis mediante esta experimentación que se lleva a cabo en lo práctico. ¿Ya? Cuando uno piensa en una hipótesis, lo que está estableciendo de algún modo son relaciones entre variables. Esta teoría que ustedes vieron la semana pasada se traduce en conceptos y esos conceptos se operacionalizan para transformarse entonces en variables y estas variables se relacionan. ¿Sí? Ahora bien, yo les decía que desde la segunda mitad del siglo XX hubo una disputa entre lo que era el método cualitativo y lo que era el método cuantitativo, y, y fue tan así que en algún momento incluso las personas que realizaban método cualitativo dijeron, bueno, nosotros entonces no somos ciencia, pero sí asumimos que tenemos rigurosidad para producir conocimiento,
Y cuando ya estaba un poco rota toda relación entre ambos tipos de enfoque, aparece lo que se llama la complementariedad, traducida a lo que va a ser el enfoque mixto. Y hoy día también se realizan estudios, pero que, en donde se requiere una gran cantidad de tiempo invertido, en donde tú puedes realizar estudios de tipo estadístico y también estudios que produzcan datos de tipo narrativo. ¿Sí? Discursos, palabras, imágenes, fotografías, etcétera. Tú puedes combinar hoy día los dos métodos, puedes darle más prioridad a uno o a otro, eso va a depender del tipo de investigación quizás que uno quisiera desarrollar, ¿ya? Entonces, ¿a qué conclusión se llegó? Bueno, que ningún enfoque es mejor que el otro, sino que lo cualitativo nos sirve más para trabajar algunos temas, nos sirve más para trabajar las diversidades, a los grupos excluidos, etcétera. Pero el método cuantitativo nos sirve para poder observar que existe, por ejemplo, en una sociedad, hoy día en la sociedad chilena, ciertas desigualdades sociales a niveles macro. Entonces, ambos métodos son valiosos, tienen atributos, ¿verdad? Y nos aportan entonces a la investigación. Entonces, por tanto, cada vez más se están produciendo estudios de este tipo que vayan superando esta disputa entre ambos enfoques. Y de hecho, por ejemplo, yo les comentaba al principio que yo vengo del campo de la salud, justamente en el campo de la salud se está utilizando bastante lo que es el enfoque mixto y es lo que se considera, digamos, lo más completo para poder abordar temáticas eh, de tipo social relacionado con la salud, salud pública. ¿Sí? Y lo mismo sucede en el enfoque del medio ambiente. ¿Ya? El enfoque del medio ambiente no nos sirve solamente conocer las perspectivas micro, también nos sirve conocer las perspectivas macro y poder hacer comparaciones, ¿verdad? Y esto, entonces, poder combinar ambos tipos de enfoque nos va a permitir entonces ir disminuyendo los sesgos, ¿sí? Esos sesgos que tiene el investigador cuantitativo, que porque todas sus variables provienen de teorías anteriores, y esos sesgos que tiene el investigador cualitativo, que a lo mejor por no observar bien la teoría pensó que eran categorías nuevas las que estaban emergiendo de la realidad y eran categorías a lo mejor que sí estaban ya en los marcos teóricos anteriores. ¿Ya? Entonces nos sirve para ir disminuyendo los sesgos en la investigación. Y obviamente eso va a favorecer los resultados. Bueno, la segunda parte entonces, queremos hablar sobre el proceso de investigación social ambiental y cómo entonces surgen las ideas. Entonces yo le hablé de estos dos tipos de métodos, pero aunque usted no lo crea, tienen más o menos las mismas etapas, ¿sí? El método cualitativo con el método cuantitativo se basan en las mismas etapas. Quizá en la forma en cómo se produce cada etapa existen diferencias entre ambos métodos, pero en general existe este esquema que son pasos que debemos hacer cuando vamos a hacer investigación. Es decir, si ustedes se plantean una investigación hoy día, tienen que seguir estos pasos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, la ciencia en general trata de solucionar o superar problemas. Y en el campo de las ciencias sociales trata de superar problemas de índole social, entonces. Entonces, lo primero que hacemos es definir un problema de investigación. ¿Cómo definimos un problema de investigación? Existen dos vías, la vía inductiva o la vía deductiva. La deductiva, nos vamos entonces a la revisión de la literatura, tenemos que leer mucho sobre un tema, en ciencias sociales tiene que gustar leer, entonces vas al área de conocimiento, a la revista científica y vemos qué se ha producido respecto del tema de mi interés, ¿sí? A partir de eso, yo establezco que justamente el tema que yo quiero abordar probablemente no está abordado en la literatura, o bien establezco que ya se ha abordado un montón de veces y que no es ninguna novedad. Si no es ninguna novedad, no estoy inventando la rueda, no estoy produciendo conocimiento nuevo. La ciencia apunta a producir conocimiento nuevo, siempre a descubrir algo, y eso es lo entretenido. O sea, queremos descubrir algo nuevo, algo que nadie antes que tú lo logró encontrar o logró comprobar, ¿ya? Entonces,
lo primero que debemos hacer es que si eso que yo quiero probar, ese supuesto mío, esa idea, que a veces es intuición, ¿sí? A veces uno dice, no, esto se debe a esto. Y la ciencia lo ha probado antes o no lo ha probado antes. Si no lo ha probado, pucha, qué interesante proyecto de investigación. Es muy interesante porque vas a producir un conocimiento completamente nuevo. Nadie ha investigado sobre ese tema. O muy poca gente ha investigado sobre ese tema, o las investigaciones se hicieron hace mucho tiempo, entonces son tremendo aporte. Entonces uno ahí le busca la justificación a tu estudio. La justificación es súper importante. ¿Por qué quieres crear ese conocimiento nuevo? Entonces ahí tú defines un problema. El problema en general es que existe brecha en la literatura, en que no se ha producido conocimiento sobre ese tema, sobre las afectaciones que tiene un problema ambiental, por ejemplo, en ciertas poblaciones que están en zonas, por ejemplo, no sé, por decirlo, en zonas de sacrificio, eh, por qué, por ejemplo, no existen políticas de reparación, no sé, un montón de temas que quizás nos pudiese interesar, entonces todo eso lo definimos en esta primera etapa, la definición del problema. Entonces yo tengo un tema macro, amplio, yo digo ya, sociología ambiental, pero dentro de la sociología ambiental existen diferentes áreas, algunas de calentamiento global, otras de problema ambiental, otras de salud ambiental, otras de gestión del territorio, etcétera, ¿sí? Entonces yo defino un área que es macro, y después voy achicando el área hasta llegar al problema más específico, que es el que a mí me interesa, ¿ya? Y luego entonces yo voy a planear mi investigación, lo voy a planear, la voy a planificar, revisando marcos teóricos, conceptos, transformándolos en variables, introduciendo objetivos, y luego de eso, ¿cierto? Me planteo un método, uno de estos dos que yo les decía, o ambos, que también es una opción, ¿cierto? Para poder recolectar la información. Luego, cuando ya tengo toda esa información, que en métodos cualitativos podría ser un desorden gigante de datos por todos lados, cartas, fotografías, etcétera, ya tengo que tener cierta rigurosidad, ¿cierto? Para poder analizar esa información, y eso requiere entonces un ordenamiento. Lo mismo pasa en la investigación cuantitativa, que tú puedes tener un Excel así con infinitos datos hacia abajo, que tienes que decodificar de algún modo, ¿ya? Porque cada número tiene un código y tienes que empezar a establecer, en primer lugar tienes que ordenar, tienes que revisar, ¿verdad? Y después entonces establece las relaciones entre variables, aplica las pruebas estadísticas, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí empieza el proceso de análisis de la información. Y por último, entonces presentas los resultados, los comunicas, se los comunicas a la comunidad con la cual tú te comprometiste que ibas a trabajar un proyecto de investigación, y también se lo comunicas a la ciencia, que es de donde se supone que tú te estableciste, en este caso el de la Academia de la Sociología. Entonces tú publicas, comunicas a través de paper, de la escritura de paper, que son revistas científicas, y publicas en esos espacios para que otros científicos entonces te puedan citar, y te genera ahí un mundo farándula de la ciencia también, un micromundo. Entonces, ya más concretamente, ¿cómo es el proceso de investigación? Hay que seguir todos estos pasos. ¿No? Bueno, uno ve este mapa conceptual y uno dice, uff, pero son muchos pasos. Entonces, en primer lugar, yo elijo el área temática, alguno de esto ya lo hemos explicado, formulo el problema, ¿cierto? Digo, bueno, en esto está afectando a la población, existe desigualdad entre un grupo y otro, en una población se gestiona la basura, en los barrios altos se gestiona mejor la basura que los barrios pobres, no sé, cualquier tema que tenga relación con el tema medioambiental, y que yo a través de la escritura, ¿cierto?, logre convencer que se trata de un problema social, ¿sí? Es un problema social, un problema que está afectando a las comunidades, a las poblaciones, a los grupos, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo establezco una pregunta de investigación que se va a transformar después en objetivos. Entonces, vamos definiendo los objetivos, generamos el diseño del método, ¿cierto? Elegimos si es quali, si es quanti, si es mixto. Eso mismo nos va a derivar en tener que siempre ir tomando decisiones. En cada una de estas etapas uno va tomando decisiones. Entonces yo, si digo ya mi diseño es cuantitativo o es cualitativo, eso me va a derivar a
generar algunas técnicas. Aquí cuando yo digo, bueno, yo voy a hacer una entrevista, tengo que generar una pauta de entrevista. Eso. Cada etapa es muy elaborada y requiere pensar mucho y tener mucha dedicación. Entonces, a partir de estas técnicas, yo voy creando mis instrumentos. Los instrumentos tienen que ser adecuados, es decir, que no puedo poner cualquier pregunta si voy a hacer una entrevista, porque probablemente a lo mejor la persona, como está establecida mi pregunta, no me lo va a comprender. Entonces, ojalá poder testearla antes. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Entonces, después yo accedo a los datos, ¿verdad? Que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Luego esos datos se ordenan, pasan por una etapa de procesamiento, de orden, que es muy larga y uno no ve nada de un mar de textos. En mi caso, que trabajo en investigación cualitativa, veo un mar de textos que piensa que nunca vas a llegar al resultado y de repente uno ve la luz y ve que descubriste algo interesante y que es importante de comunicar. En la etapa del procesamiento de datos yo creo que es la más terrible porque es la parte en donde uno se encuentra con el mar de datos que por más que uno los vaya ordenando y los ordene y los ordene y los ordene, uno no ve nunca el final. ¿Ya? Y de repente aparece todo y se ordena de un modo maravilloso y ya puedes empezar a pasar entonces a la fase de análisis de los datos, en donde tú empiezas a ordenar todo esto ya a partir del establecimiento de relaciones, en el caso de variables, en el caso de lo cuanti, y de conceptos o de mundos de la vida, en el caso de lo quali. A partir de eso, entonces uno saca algunas conclusiones y probablemente más adelante alguien como tú se va a interesar también en el mismo tema y va a empezar todo de nuevo. Va a tomar tu proyecto y va a decir, bueno, pero esta persona llegó hasta acá nomás, yo necesito avanzar más en el conocimiento y de eso se trata entonces el mundo de la ciencia, o sea, siempre ir descubriendo cosas nuevas y empieza esto de nuevo. Tú misma o mismo puedes ir avanzando a partir del término de tus propios estudios. Aquí yo les había puesto un ejemplo para terminar. Este ejemplo es de una tesis, se llama Prácticas de gestión de basura en los espacios públicos del Gran Santiago, de Loreto Enríquez Díaz, de la Universidad de Chile, del año 2017. Entonces dice, el presente estudio propone explorar la relación entre la condición socioeconómica y las prácticas de disposición de basuras en los espacios públicos, en las comunas urbanas de la región metropolitana. Entonces, si ustedes se fijan, en la primera parte lo que expone la persona que está mostrando o comunicando su estudio, su investigación, lo que está exponiendo ahí es el tema y el objetivo, ¿ya? ¿Por qué uno sabe que está hablando del objetivo? Porque aparece un verbo que en este caso dice, se propone explorar. Entonces ella se propuso explorar el tema. ¿Cuál es el tema? La relación, fíjense bien, aquí ya hay una relación, podríamos decir, de categorías, o que si hubiese sido un estudio cuanti sería de variables, pero aquí, como no es un estudio cuanti, es un estudio de relación, de establecimiento de relación de categoría. Entonces ella dice, explorar la relación entre la condición socioeconómica y las prácticas de disposición de la basura en los espacios públicos, ¿sí? En comunas urbanas de la región metropolitana. Es decir, no es para todo Chile, ahí uno ya se da cuenta que se está tratando de un estudio cualitativo, puesto que lo reduce a comunas urbanas de la región metropolitana, puesto que probablemente si hubiese sido un estudio cuantitativo, hubiese dicho en la región metropolitana o en el norte y la región metropolitana o en todo Chile, ya es más probable poder abarcar más población. Entonces veamos cómo lo hace. Ella después dice, fíjense bien, después nos habla del método, dice, se plantea realizar esto por medio del registro visual. Ahí ella ya nos está introduciendo a un método que va a utilizar. Y ustedes van a decir, ¿y el registro visual? ¿Y eso también es un método? Claro que es un método. El registro visual puede ser fotográfico o también puede ser audiovisual, pueden ser videos. ¿Ya? También uno puede hacer investigación a partir de ese tipo de registro.
¿ya? Entonces, ella lo va a hacer por medio del registro visual, comparación y tipologización de las formas de disposición de los desechos en los espacios públicos de las comunas. Esto, después, fíjense bien, ella habla ya del problema. ¿Por qué va a hacer esto? Y plantea una justificación y establece un problema. Dice, esto no está normado por ley nacional, sino por ordenanzas municipales, de modo que sus variaciones obedecen a las normativas vigentes de cada comuna y su modo de gestión particular. La orientación metodológica, y después habla de la orientación metodológica. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué ella va a hacer ese registro visual? Porque en cada comuna se gestiona de modo distinto, entonces ella quiere ver cómo se establece la relación, por ejemplo, de una comuna, por ejemplo, que tiene una condición socioeconómica apuntada, digamos, hacia un rango más alto, cómo entonces dispone la basura o cómo se gestiona la basura a nivel municipal versus una comuna que tiene un nivel socioeconómico más bajo, ¿ya? Y después vuelve a explicar el método, dice la orientación metodológica del proceso de registro y sistematización del dato está inspirada en la observación sociológica con apoyo fotográfico. Ella va a analizar las fotos, va a sacar fotografías seguramente en distintas etapas de la investigación y después va a tomar todas esas fotografías y las va a ordenar y las va a analizar después, cada fotografía. Si las va a agrupar por comuna, etcétera, va a ver los puntos de comparación entre una y otra, ¿sí? Y después dice, su análisis se realizará utilizando, se me cambió la imagen, utilizando un esquema de distribución estructural de lo observado sobre la base de la tipologización de las prácticas observadas y su distribución en el paño geográfico compuesto por las 34 comunas observadas. La provincia de Santiago y Cordillera Maipo, ahí faltó poner que era Cordillera Maipo. ¿Ya? Entonces ahí, si ustedes se fijan en ese resumen, aparece el tema, el objetivo, el método, el problema y por qué se justifica y también la forma en cómo va a analizar la información. Bueno, esa sería entonces la presentación de hoy día. Ya, Ujú. que estén Muchas muy bien. gracias, Cami. Ajá. Nos vemos. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chicos, chicas. Nos vemos el martes.